8 de la mañana y 37 minutos. Estamos en ampliación de noticias. Hoy 1 de abril. Vamos a conversar sobre el tema político. El Congreso no deja de ser noticia. Esta semana se conoció esta decisión, ¿no?, de rechazar la suspensión de los congresistas Elvis Vergara y Jorge Flores, ambos de Acción Popular, y que son parte del grupo de congresistas denominados Los Niños. Pero desde la bancada de Fuerza Popular se ha solicitado formalmente la reconsideración de esta votación. Conversamos de inmediato con el secretario general de Fuerza Popular, el señor Luis Galarreta. ¿Cómo está, señor Galarreta? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por la llamada. Un saludo a todos tus radioyentes y televidentes. Bueno, desde la interna, usted también con la amplia experiencia que tiene en el manejo parlamentario y demás, ¿qué ocurrió o qué sospechan que ocurrió? ¿Por qué se decide esta especie de blindaje a favor de los congresistas Vergara, Jorge Flores, que motiva además la reacción de Fuerza Popular para pedir que se reconsidere esa votación? Sí, bueno, a ver, evidentemente digamos, en el caso tanto del parlamentario Vergara como en el caso del parlamentario Flores, nosotros consideramos que no se ha evaluado justamente el informe completo que tenía la Comisión de Ética y obviamente han hecho, yo creo, lamentablemente en algunos casos un espíritu de cuerpo. Digamos, a ver, como tú dices, cuando uno ha participado ya en 3 parlamentos, lo que he visto ahora es algo no visto antes, en el sentido de la cantidad de parlamentarios, que lamentablemente no es algo que nos guste, porque nosotros tenemos que querer a nuestro Congreso, respetar a una institución como el Parlamento, pero es enorme, ¿no? 18 parlamentarios allanados, mucho más además, cerrando los ojos frente a lo que ha hecho el gobierno del expresidente Castillo simplemente por un tema ideologizado. Este es uno de los motivos por los cuales nosotros consideramos, digamos, como salida del adelanto de elecciones. Y es un Congreso que lamentablemente, cuando uno ve su composición, te vas a dar cuenta de que conforme vienen los casos de muchos parlamentarios, se ven al espejo, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo consigues la sanción de quienes dentro de una semana serán los futuros sancionados porque hay hechos para sancionarlos? Entonces, evidentemente nosotros, en el caso específico de los llamados niños, y en el caso específico de 2 congresistas, se ha presentado una reconsideración para que reflexione la mayoría de parlamentarios, porque obviamente no es que todo el Congreso está así, pero tienes entre hechos lamentables supuestos de corrupción y entre hechos que por posiciones políticas evidentemente hacen imposible a veces sancionar cuando debe sancionar. Estos casos deberían ser sancionados, además para que el Poder Judicial siga sus investigaciones como corresponde. Ahí cuando cuando Nano Guerra García, por ejemplo, señalaba lo difícil que es sacar una reforma pues de 87 votos con toda esta, digamos, composición tan compleja que hay en este Congreso de la República. Pero esa reconsideración corre el riesgo, ¿cree usted, de ser, bueno, digamos nuevamente, un gesto más que una posibilidad de un resultado real? Yo creo que, o sea, de todas maneras, y de todos los grupos, siempre la mayoría, si bien es cierto, no destaca, pero hay gente que trabaja, que hace su labor, que son congresistas, que entienden que el Congreso, digamos, es un honor ser parte del Congreso de tu país, ¿no es cierto? Es como salvando la distancia, cuando si tú eres un deportista, tú quieres ser parte de la selección que compite en el Mundial, en las Olimpiadas. Bueno, el político quiere ser parte de esa selección, o sea, ser uno de los 130 peruanos que llega al Congreso es para sentirse honorable y no para ir a cajonear al Estado, ¿no es cierto? No para ir a cobrar por vender un voto o digamos, hacer estas cosas de los cuales se está investigando y los cuales hay muchas evidencias, lamentablemente, que ha habido pues unos acuerdos ahí, nada legales y nada políticos, porque los acuerdos políticos pueden existir, ¿no? O sea, si un parlamentario tiene la capacidad pues de ver que en su equipo hay gente y lo promueve a otras instancias, perfecto, ¿no? O sea, por ejemplo, hablo del caso de uno que ha sido sancionado, de donde un asesor termina siendo, creo que, funcionario. Eso no es el delito. El delito está, o la falta está, si es que se descubre que porque esa persona termina en otro lado, él vota distinto, él empieza a conseguir recursos, contratan a un familiar del fulano. Entonces, ahí ya hay otra composición, no es un acuerdo político, no es algo que es válido que tú propongas a alguien para que vaya a otras instancias. Entonces, las cosas hay que también desmenuzarlas y especificarlas bien cuál es la sanción que se da a tal o cual parlamentario.
Pero en Fuerza Popular también les falló, ¿no? Tienen congresistas, están cuestionados por viajes y demás. O sea, ¿qué faltó ahí? ¿Qué falló? ¿Nuevamente los filtros? A ver, yo creo que todos los partidos, digamos, siempre hacen un esfuerzo por filtros, pero yo sí creo, Jorge, y entiendo también, es un tema que tiene que aclararse y tiene que llegar a la instancia donde se puedan mostrar cuál ha sido la circunstancia, cuáles son los hechos de los viajes que tú señalas, y eso tiene que aclararse. Digamos, una cosa es si es que hay un viaje que no debió darse y otra cosa es de gente que ha estado cobrando por no votar por una vacancia o ha estado cobrando metiendo gente en el Estado. Entonces, yo creo que uno incluso involucra ética más un tema legal y el otro puede ser un tema ético, pero evidentemente vamos a esperar nosotros las investigaciones del caso de los parlamentarios que han sido en este caso cuestionados por algunos viajes, entre comillas, ¿no? Señor Galarreta, la sensación que tenemos muchos peruanos es de que, bueno, la consigna ahora es nos quedamos todos, nos quedamos hasta el 2026. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha dicho ella no va a renunciar. En el Congreso se presenta una moción de vacancia, que es una incertidumbre. Esto mismo, usted mismo ha explicado, ¿no? Que no se puede, digamos, tener consensos y demás. En ese escenario, desde su experiencia política, ¿usted cree cómo van a ser estos próximos 40 meses de gobierno, si en caso se quedan precisamente y no hay adelanto de elecciones y más? ¿Va a ser sostenible el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Yo creo que no, Jorge, y empezaba diciendo cuando se hace el análisis de adelanto de elecciones, y aprovecho para, por lo menos desde mi punto de vista, que mucha gente decía, ustedes están siguiendo las turbas. No, a ver, las manifestaciones pacíficas son válidas, las manifestaciones violentas son actos de terror que hay que rechazarlas. Pero la decisión política de adelantar las elecciones no es como algunos de la extrema derecha consideraban, que ellos están cediendo a las turbas, a las marchas, van a entregar el país a las turbas. No, lo que nosotros habíamos evaluado es lo que estamos viendo hoy día. Un gobierno evidentemente débil, es un gobierno débil, pues viene, digamos, de la transición constitucional de yo creo que ya claramente delincuente Pedro Castillo y que quiso meter su posición ideológica comunista en el gobierno, prosenderista incluso, y una vicepresidenta que asume constitucionalmente y está en el marco constitucional su cargo, pero que no tiene obviamente bancada, que evidentemente ha tomado una posición, felizmente, gracias para el Perú, no ha tomado la de Castillo, porque hubiera continuado con esa línea, hubiera sido fatal, pero que yo en lo personal, yo no le doy la convicción, digamos, de la posición que hoy ha tomado, ¿no es cierto? O sea, ella está haciendo un trabajo, la señora presidenta, pero eso va a durar 1 año, 2 años, 3 años, hasta el 26. Mañana vuelve a la idea de la Asamblea, porque así lo tuvo en su momento. Entonces, ahí hay una incertidumbre general, ¿no? Lo ideal es que todas las autoridades duren el plazo por el cual son elegidos. Aquí no hay encuestitis, es decir, si un gobierno tiene desaprobación, no se va por desaprobación, se va si es que comete algunas infracciones. Pero si hay salidas políticas, y la salida política era hoy, con este Ejecutivo y este Congreso, cuya composición es muy complicada, difícil de sacar reformas, difícil de que hasta el 26 te quedes haciendo algo positivo, digamos, de alguna manera, en el buen sentido. Nosotros consideramos que, por eso planteamos el tema de adelanto de elecciones, y consideramos que algunos se equivocan pensando que esto podría continuar. Ahora, claro, si los 130 deciden quedar, si la señora no decide renunciar en abril que ella había señalado, y finalmente está dentro del marco constitucional, creo que le va a generar un problema de gobernabilidad en ambos escenarios, en ambas instituciones, ¿no? Señor Galarreta, gracias por compartir su comentario y análisis con los oyentes de RBP. Sí, solamente un tema que sí. quiero dejar claro. Creo que se vio también el caso del parlamentario Cordero, ¿no? En el caso del parlamentario Cordero se ha confundido tal vez que la sanción estaba en un tema que ha salido, que está en investigación. Era relacionado a una situación anterior a ser congresista, y ahí salió una resolución de archivo del Ministerio Público, y lo que hemos nosotros votado es que regrese a la Comisión de Ética para que revise esa resolución de archivo, que es parte, digamos, sustento de la sanción. O sea, eso todavía no ha terminado, pero claro, cuando te presentan una resolución del Ministerio Público y dicen, oye, pero este caso ya archivado, por el que me quieren sancionar, entonces ahí dicen, regresa a la Comisión de Ética para evaluar qué es lo que plantea esa resolución, y si aparte hay otros hechos éticos que no tienen nada que ver con la parte jurídica. Ese es el tema. Y en el caso de los niños, ojalá el Congreso reaccione y pueda sancionar a estos señores. Muy bien, muchas gracias. Luis Galarreta ha estado con nosotros, secretario general de Fuerza Popular. 8:47, volvemos en breve con más aquí en Ampliación de Noticias.